Así que bueno, vamos a empezar a toda velocidad con las entrevistas del día de hoy y ya estamos en contacto con Marisa Figueroa. Marisa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están por ahí? Saludos a todos. Bien, bien. A pesar de las noticias, de la información, de las cosas que a veces tenemos que informar y que nos duelen, pero así todos nosotros siempre tenemos el ánimo en alto y tratamos de ir para adelante, que es continuar. Ah, claro, mira. Marisa, ¿me escuchás? ¿Podés apagar la radio que está haciendo un eco? No es la radio. No es. A ver, desenchufo lo que tenga cerca. No. ¿Será el auricular? No sé. No tengo nada enchufado. ¿Cómo? Me quedo quieta. ¿Puede ser que tengas un altavoz? Es el auricular, no es el altavoz. Bueno. Yo siento el eco de mi voz, se podría decir, lo cual me genera una cierta distracción, pero no te hagas ningún problema. Qué pena. Bueno, igual. Vamos a avanzar. Bueno, intentemos. Marisa, tierra y arraigo. ¿Vos trabajás bastante este tema con Jorge Rulli, por casualidad? Bueno, sí, yo vengo formándome de alguna manera con Jorge del GRR a fines de los 90 y bueno, con grandes personas que trabajaron para aportar al país desde el GRR, desde el censurado GRR, desde el maldito GRR, como, bueno, Jorge, Adolfo Boy y otros tantos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se nos pusieron grandes y bueno, sí, del GRR hoy nos queda Jorge como uno de los referentes. Sí, claro. Bueno, tierra y arraigo. En la Argentina este es un tema que se discute desde prácticamente la Revolución de Mayo, cuando prácticamente no había muchos habitantes en un territorio gigantesco. Pero da la impresión de que el acceso de la gente a la tierra, los inmigrantes, por ejemplo, que vinieron en algún tiempo, encontraron un límite en las enormes propiedades privadas que hubo en el siglo XIX y que de alguna manera se proyectan al día de hoy. ¿Cómo sentís vos el tema de la posibilidad de un mayor arraigo de nuestra gente al suelo, brindándole, lógicamente, a cada familia la posibilidad de tener un pedazo de tierra, la posibilidad de tener una cultura que lo vincule a esa tierra, que esa tierra lo ayude, lógicamente, a vivir, a tener sus alimentos? ¿Cómo ves vos ese proceso? Porque da la impresión de que ese proceso que en algún momento se soñó a través de la colonización de los grandes espacios, hubiera estado, se hubiera cortado y que nunca se hubiera restablecido ese proceso de colonización en la Argentina. Bien, bueno, es bastante amplio lo que planteas, Mario, pero de alguna manera tendríamos que separar el uso que se da habitual de la palabra arraigo, que de hecho como lo que viene pasando en estas últimas décadas, ¿no? De palabras que son prácticamente basales en nuestra historia, ¿no? En nuestra fundación como nación. Hoy el arraigo se usa casi como un título o el nombre de un movimiento. De hecho, hay movimientos que se llaman movimientos arraigo, por el arraigo. Bueno, justamente estos son los movimientos que ahora enarbolan la bandera del arraigo y hasta hace muy poquitos años enarbolaban la bandera del derecho a vivir en la ciudad. Son los que acompañaron el proceso de desarraigo. Y hoy, que a partir de políticas de Estado, que de alguna manera, a modo de casi de vigilancia, operan con una ingeniería social que realmente lo que producen es todo lo contrario. Por ejemplo, el arraigo para mí es algo que se siente, no es algo que uno lo pueda planificar. Yo estoy en Santiago del Estero radicada hace 3 años, vengo de Buenos Aires, vengo del conurbano.
quizás eso a mí me sirve un montón, ¿no? Porque, o sea, todo mi componente identitario está aquí, porque toda mi familia, todo mi ascendiente es santiagueño, y a su vez haber sido yo la primera generación de santiagueños que nació en Buenos Aires, y en el conurbano, ¿no? En aquel conurbano donde yo también enraicé mi identidad en el barrio, pero era aquel barrio donde los fines de semana mi papá trabajaba en la casa de otro vecino haciéndole la loza, y así se iban turnando. Y que todo fin de semana limpiaban las zanjas, porque no había cloacas, y las zanjas eran transparentes de agua y pescábamos y jugábamos con los renacuajos. Sí. O sea, eso es una realidad que no existe más. Y eso también está relacionado con el arraigo, porque el arraigo es amor a la tierra. Lo que vos ves en Santiago es mucha gente desarraigada. La gente está resistiendo desde el arraigo y es muy doloroso, porque Santiago, bueno, el santiagueño se caracteriza por la resistencia, no por nada. Cuando hay que peonar, hay que ir a las cosechas de manzana en el sur, buscan santiagueños. Ajá. Porque es un hombre duro de trabajo. A nosotros, como acá en Santiago del Estero, nos viene pegando muy duro la cuestión del desarraigo. Somos una provincia que no llega al 1.000.000 de habitantes, donde cada vez, pero avanza groseramente el despoblamiento del campo. Por lo tanto, es por eso que la resistencia se presenta con mayor certeza en la ruralidad. Mi visión es que acá el campesino se le plantean problemas que no solo nosotros quizás desde Buenos Aires los vivíamos, que a nosotros nos pasaba, por ejemplo, si uno quería ir a una universidad pública tenía que viajar hasta la capital federal. Bueno, acá lo mismo, el hijo de un campesino o de un hombre y una mujer rural tenían que venir a la ciudad, pero no solo por educación, por luz eléctrica. Claro. En la ruralidad, estamos hablando del siglo XXI, no hay luz eléctrica, en la ruralidad no hay caminos, no hay agua potable, mucho menos conectividad. Entonces, por eso digo, el hombre que resiste en el campo acá tiene sus particularidades, o sea, hay un amor a la tierra para quedarse. Como no solo no lograron expulsarlo a partir del abandono y el negarle el acceso a derechos que son básicos, como es la luz, energía eléctrica, solar, lo que fuere, entonces empezaron a operar otro tipo de mecanismos estatales. Y acá uno de esos mecanismos es la usurpación. La figura de la usurpación en Santiago del Estero en estas 2 últimas décadas, pero fuertemente en esta última década, se convirtió en una institución. Yo me atrevo a decir que la usurpación de tierras en Santiago del Estero es una institución. También contextualizamos un poco, si bien acá ¿cuál es la fácil, no? La fácil es decir, no, lo que pasa es que el terrateniente, la oligarquía, el empresario transnacional avanza. Bueno, no es ese el problema en Santiago del Estero. En Santiago del Estero el actor que avanza es un actor local. Es un actor local que se puede identificar para ir de mayor a menor desde la Tribunal Superior de Justicia de la provincia. O sea, directamente el poder de Santiago del Estero está en el tema de la usurpación de tierra. Siempre es directa o indirectamente relacionado con la usurpación de tierras. Viéndolo del lado más frío, porque del otro lado lo que está hablando es del aniquilamiento de la vida rural. La extinción del hombre y la mujer rural y toda su sabiduría, todo un modo de producción que viene transmitiéndose de generación en generación. Yo te digo, Mario, en mi zona, por ejemplo... ¿Dónde estás vos? Bueno, yo estoy a 40 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Todavía
existen. La producción es de una forma casi precapitalista. El modo de economía es casi precapitalista porque todavía existe el intercambio. Esto es, si yo o mi tío o mi primo, no sé, cosechó zanahoria, comemos zanahoria 2 o 3 parajes. Porque también vamos a comer lechuga porque cosechó aquel vecino, aquel otro. O sea, todavía existe un sistema de economía que yo, por ponerle un título, le digo precapitalista, ¿no? Y creo que eso es lo que nos da la autonomía y la subsistencia en los parajes, ya que no tenemos una economía que nos vincule directamente con la moderna, digamos, ¿no? Funciona todavía el intercambio, funciona todavía un tipo de familia ampliada, por eso es que creo que es casi como un elemento a extinguir, ¿no? Porque lo que se está tratando de generar, y yo te voy a fundamentar porque te lo digo, es una dependencia total del Estado. Es una dependencia total del Estado. En mi campo, por ejemplo, en mi familia, no existía ni existe, pero está entrando figuras de, por ejemplo, como la adopción o figuras como el asilo de ancianos. Nosotros acá los chicos, cuando había una desgracia en los parajes, los chicos se terminaban criando como se criaban siempre, con los vecinos, con los tíos, sin ningún conflicto identitario. O sea, la comunidad resolvía prácticamente todos sus problemas, sí, sin que el Estado autorice o no. O sea, con esto no estoy haciendo una crítica al Estado en sí, porque eso tendría otro capítulo, pero sí quiero describir un modo de vida estás describiendo rural. También un proyecto político. Ahora lo que trato de hacer es transparentar. Esto es un modo de vida rural que existía hasta hace muy poco tiempo y sigue existiendo, pero con muchas trabas. Bueno, lo mismo con los ancianos. Acá no hay, mi familia no. Fui porque le fui a llevar, hice me hice un locro y fui a llevarle a don fulano. Como es viejito y vive solo, o sea, eso ni se habla, eso está establecido así. ¿Por qué? Claro. Porque se arrastra de generación en generación. Entonces realmente acá el Estado o la presencia del Estado se necesita en todo caso para los caminos, para la luz y para el agua potable, y eso es lo que no hay. ¿Cómo se está metiendo hoy el Estado y sus políticas públicas a través de merenderos? Sí, merenderos. Ajá. En este contexto que yo te describo, donde pero no te estoy hablando ni del pueblo ni de la ciudad, estoy hablando de los parajes, donde está el hombre y la mujer rural. En la ruralidad no existe el hambre, Mario. O sea, no existe el hambre, con esto no estoy diciendo, a ver, también tratemos de diferenciar cómo cada uno caracteriza la pobreza, ¿no? Un LED o un Smart no tienen, pero eso no quiere decir que pasen hambre, claro, porque se sigue cambiando una gallina, del lechón vos haces un montón de chacinado, o sea, se sigue manteniendo la vida rural, y en la vida rural el hambre no está. Por más que una noche sí tomes un mate cocido, pero el otro día vas a carnear, o va a pasar el vecino, o vas a pasar, no es, o sea, de verdad te digo, es totalmente descontextualizado la instalación de un merendero, que es algo propio del conurbano, claro, el conurbano bonaerense, o de los grandes conurbanos, Rosario, Córdoba, bueno. Se instala un merendero, en este caso te hablo particularmente de mi zona, es el MTE rural, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Tiene una rama rural que se instala en los parajes desde hace 4 o 5 años atrás. Entonces, empiezan a convocar a la gente al merendero. Y yo te hablo, no me lo contaron. Le digo a mi prima, ¿a dónde vas? 4 de la tarde, me voy al merendero. Ah, sí. Perfecto. No entendía yo el fenómeno, ¿no? Después me lo explica, viene y me dice, viene con un tupper también, con fideos con tuco, por ejemplo. Y ella que merendó fideos con tuco, cuando había almorzado en su casa, como todos los días. ¿Sí? Bueno, mi prima tiene un grado de hiperobesidad como, o sea, vos hoy ves el impacto del merendero. Ahora,
es un merendero, o sea, la función del merendero no es, porque nadie la necesitaba, vino sin que nadie lo llame, o sea, ese es el punto, porque no es una necesidad de la zona. Sí es una necesidad del MTD rural, que a partir de ahí puede empezar a poner su pie político otorgando planes. Hoy en mi zona son 1.500 planes sociales, y el impacto que tuvieron esos planes sociales en estos 2 años es que, por ejemplo, mi tío hoy esté trabajando casi solo, con sus 62 años, en las 20 hectáreas. Y ya no le da el lomo y las tiene que arrendar. ¿Por qué? Porque mis propios primos, o sea, el impacto es real, esto no es ideológico lo que estoy contando, no es mi visión. O sea, ya mis primos no quieren trabajar el campo. Mis primos no quieren trabajar el campo, porque reciben el plan. Entonces, eso va operando de una manera. Por eso digo, para mí esta contradicción, cuando empezamos a hablar de arraigo y políticas de arraigo, cuando en general, esto es, más que nada, para mí son programas, es un montaje. Lo que necesitan es penetrar para clientelizar a lo único actor que nos quedaba con una relativa independencia real del Estado. Esto no sería tan dañino si no le agregamos otro factor, que es el de la violencia. Estas mismas personas, por ejemplo, acá en Santiago, te mencioné el MTD rural, que está en mi zona. Después tenemos el Mocase, que es los que más cantidad de planes, y bueno, en realidad ya yo soy hoy, por más que lamento para el oyente, porque el oído es muy sensible, es incómodo quizás, pero hoy el Mocase, o sea, nada que ver con la noble gesta de fines de los 80, sí, cuando claro. con de verdad justo y necesario levantamiento del campesinado para defender sus derechos en tiempos juaristas. Bueno, no existe más eso, y se lo digo y se lo afirmo al oyente que nos esté escuchando. Hoy son la fuerza de choque de el aparato político electoral del oficialismo, local, nacional, latinoamericano, si se quiere. Entonces, por eso te decía, esto de la funcionalidad de los planes en la ruralidad. Imagínate que si yo te digo que mis propios primos no están trabajando el campo, que es un campo que costó, porque el campo de mi familia, es el primer campo y por eso lo estamos defendiendo con mi tío, porque es la primera vez que nuestra familia tiene tierra propia, porque nosotros veníamos, hasta mis tíos mayores nacían en obrajes, bajo patrón. Esta es la primer tierra que conseguimos, que llegaron a comprar mis abuelos. A partir de ellos empezamos a tener tierra. ¿Cuánta tierra tienen ustedes ahí? Mi papá tiene 10 hectáreas y mi mamá 20. O sea, las dos familias son 30 hectáreas, aparte estamos lindantes. Porque ya te digo, era todo... ¿Y rinden 30 hectáreas allí? ¿Qué es lo que producen? Tendríamos que definir qué sería rendir. O sea, no, porque hay tierras de Santiago que son muy secas. Bueno, yo te hablo de una zona de riego, una zona de riego que está siendo avanzada y arrasada por funcionarios del Estado provincial. Y déjame que te termine, por favor, y volvemos a lo del Tribunal Superior de Justicia. Cuando hablamos del Mocase, si bien teníamos un impacto de los planes en la ruralidad, también tenés este agregado de los planes, la violencia. El Mocase hoy utiliza a los mismos beneficiarios del potencial de trabajo, por ejemplo, para movilizarlos a una usurpación. Así de grosero y de duro como suena. Sí, sí, es un dato muy significativo, ¿verdad? A mí me costó asumirlo, Mario. O sea, yo lloraba y me emocionaba con la lucha de Mocase como todos nosotros. O sea, no, a mí me costó, me incomodó. Me pasó de que muchos no me contestan un mensaje porque no quieren enterarse de lo que tengo para decir. Amigos míos. Porque es muy duro. Es muy duro. Mira, el tiempo se nos escurre. La verdad que tendría que haber
previsto quedarnos una hora con vos, pero ahora tengo otro entrevistado. Contame lo del tribunal y seguimos en otro momento porque esto realmente hay que buscar la manera de ayudar a cambiarlo. No digo que porque lo difundamos nosotros nada va a cambiar, pero por lo menos vamos a aportar un granito de arena en la dirección adecuada. Contame lo del tribunal, a ver. Lo del tribunal también está relacionado con el MOCASE. Por ejemplo, te digo, el MOCASE te pega un tiro en la cabeza, ¿no es cierto? Porque de hecho también hay ejemplos de eso. El viernes pasado atacaron a un excombatiente de Malvinas, casi lo dejaron lisiado. Lo que no dejó la guerra, casi lo dejan ellos, porque le sacaron el hombro del lugar, etcétera. Cuando vos haces una denuncia penal, sucede que en la justicia está todo el entramado para que no se avancen con las denuncias. No avanza ninguna denuncia que sea contra el MOCASE, ninguna, ninguna. Pero vayamos al Tribunal Superior de Justicia para dejarle al oyente la postal de cómo viene, ¿verdad? Ahí tenemos al doctor López Alzogaray, por ejemplo, que viene desalojando a 16 familias de Chaguarpunco. Chaguarpunco también es una zona que está a 50 kilómetros, digamos, de la capital de Santiago. Viene desalojando a estas familias, aduciendo, y en esto se vincula el MOCASE, aduciendo que él es heredero de toda esa zona de riego. Él es heredero porque él cuenta con una cédula real de su tataratía del año, ponele 1600 y pico. Entonces, con esa cédula, él empezó a desalojar todas estas familias que te cuento, comunidad entera, y se vio con la familia Ardiles, que por esos milagros de la vida, porque acá justamente la gente tiene una precariedad en cuanto a títulos o escrituras, ¿no? Claro. No tienen entonces tienen muy vulnerable ese aspecto. Pero justamente don Ardiles sí contaba con escritura y bueno, de alguna manera le estamos dando la pelea, pero esto lo que hace es develar la estrategia con la que el poder local se viene adueñando de toda la zona de riesgo. Insisto, acá por eso digo, no está ni Elstein, ni está Eskenazi, ni está, Benetton. No, acá los actores de la usurpación de tierras son locales. Son locales. Y el poder político y judicial está comprometido. Absolutamente, y el MOCASE además está amparado por el poder local desde ya, porque le realiza todas las campañas políticas, pero además con el Ministerio de Agricultura de Nación, de Basterra, y con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ellos van amparando el avanzar del MOCASE, que se escuda en un pseudo relevamiento territorial que está contemplado en la ley 2660, una ley de emergencia que evitaba el desalojo de comunidades campesinas e indígenas. Entonces ellos se amparan en ese relevamiento, que eso es para desarrollarlo de verdad. Si no lo hagas conmigo, Mario, te sugiero que lo hagas con otra persona, pero eso es para tratarlo. Los argentinos tenemos que tratar, por más que sea un tema incómodo, el tema del relevamiento territorial de comunidades indígenas. A partir de esa ley, el MOCASE se vuelve indígena. Qué bárbaro. Y aparte, así que, dejo ahí la... Marisa, quedó planteada la cuestión y la vamos a seguir en otro momento. Es muy, muy importante, muy interesante todo lo que has dicho, y además devela que detrás de todo esto hay un proyecto prácticamente de dominio desde el Estado de las personas, de hacerles perder no solo la propiedad, sino la independencia de vida. Y eso sí que es gravísimo, pero la seguimos en otro momento. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, cariños, y la seguimos. Gracias a vos, Mario. Muchas gracias. Les mando saludos a todos. Gracias. Bueno, hemos hablado con Marisa Figueroa. Ha sido un panorama que, como ustedes ven, devela un modus operandi que realmente es deplorable. Esa no puede ser la Argentina que queremos, que vamos hacia otra Argentina. Queremos una Argentina donde realmente haya un proyecto de colonización de las tierras, donde la gente quede vinculada a un pedazo de tierra, ame a esa tierra, trabaje esa tierra, produzca allí, le genere soberanía alimentaria. Hemos perdido en gran medida, y las grandes ciudades son enemigas de esto,
ese vínculo con la tierra. Sin embargo, las grandes ciudades se abastecen con productos que vienen no de la ciudad, sino que vienen básicamente del campo, básicamente de la tierra. De manera que, bueno, queda ahí planteado, uno de los grandes temas de la Argentina que está planteado.